La galaxia siempre ha sido un lugar de números y métricas precisas que dictan el destino de los mundos, pero nunca un error matemático fue tan catastrófico como el que cometimos al juzgar a la humanidad basándonos en una simple escala de agresividad. Durante eras cósmicas, la Federación Galáctica los catalogó como una anomalía inofensiva, un enigma de debilidad en un universo diseñado para los fuertes, asignándoles un patético 2/16 en el índice de belicosidad. Esa cifra irrisoria nos hizo creer que los habitantes de la Tierra eran poco más que diplomáticos ingenuos que preferían ceder sus recursos antes que empuñar un arma. Observamos cómo entregaban colonias mineras enteras a los expansionistas Anik a cambio de una compensación económica ridícula y cómo negociaban con los paranoicos Odal en lugar de responder a insultos diplomáticos que habrían llevado a cualquier otra raza a una guerra total. Pensábamos que su falta de colmillos era una carencia evolutiva, una debilidad inherente que les impedía entender el lenguaje del acero y el fuego, pero la realidad era mucho más aterradora. Los humanos no eran incapaces de la violencia, sino que eran sus maestros más disciplinados. Todo cambió cuando las sombras de los devoradores se proyectaron sobre nuestros sistemas solares, trayendo consigo un silencio que no era de paz, sino de extinción absoluta. Estas entidades cósmicas no buscaban gloria ni territorio, solo drenar la energía de las estrellas y dejar cadáveres planetarios a su paso. Nuestra flota más formidable, el orgullo de la Federación, fue despedazada en cuestión de horas, reducida a chatarra flotante por una fuerza que no podíamos ni siquiera arañar. En mi desesperación como general al mando, emití una señal de socorro que fue ignorada por todas las potencias guerreras de la galaxia, quienes prefirieron esconderse en sus agujeros mientras nosotros moríamos solos. Fue entonces cuando 5 naves humanas aparecieron tras un salto hiperespacial, una fuerza tan pequeña que parecía una burla cruel frente a los miles de cruceros enemigos que nos rodeaban. El comandante Aris Torne apareció en mi pantalla con una calma que me resultó insultante en aquel momento de carnicería, ofreciendo una ayuda que yo consideré inútil. Cuando le ordené que cubriera nuestra retirada, Torne me miró con una perplejidad genuina, como si la palabra retirada no existiera en su vocabulario, y me informó fríamente que su intención era la aniquilación total del adversario. La risa de mi tripulación se extinguió en el momento en que mencionó su arma secreta, una bomba de nanitas con un potencial de error que podría consumir la materia de todo el universo. Dispararon un solo misil que no buscaba el impacto directo, sino que detonó en el vacío, desatando un infierno que desafiaba cualquier sensor conocido. Una tercera parte de la flota devoradora se vaporizó en un suspiro, y el resto comenzó a desintegrarse fragmento a fragmento, como si el espacio mismo los estuviera borrando de la existencia. Los humanos habían desatado una tecnología tan diabólica que hacía que nuestras armas de plasma parecieran juguetes de niños, y lo hicieron con una sonrisa displicente, recordándome que la próxima vez les debía una bebida. La noticia de la victoria humana llegó al Senado no como un alivio, sino como un escalofrío que recorrió la espina dorsal de cada embajador presente. El alférez Enitus entró en la sala con el rostro pálido de quien ha visto el fin de los tiempos, incapaz de apartar la mirada de la embajadora Elara Vance, quien permanecía sentada con una expresión que solo podía describirse como depredadora. El relato del joven oficial sobre la destrucción absoluta de los devoradores sembró una semilla de desconfianza que germinó instantáneamente entre las especies más belicosas, quienes no podían comprender cómo una raza de paz podía poseer tal capacidad de exterminio. El embajador Sanik intentó racionalizarlo como un truco o una casualidad, argumentando que si los humanos tuvieran ese poder, ya habrían conquistado la galaxia, pero Enitus le corrigió con una voz quebrada, llamándolos asesinos peligrosos que ocultaban su verdadera naturaleza bajo capas de civilidad. El Aravance se levantó entonces, y en ese momento, el aire mismo de la sala pareció volverse más pesado, cargado con el peso de una historia sangrienta que nosotros apenas empezábamos a vislumbrar. Confesó que la Tierra guardaba armas de último recurso que harían temblar a los dioses, y que su aparente pacifismo no era cobardía, sino una lucha constante contra sus propios impulsos destructivos. Nos reveló que en su pasado se habían matado por millones en guerras internas, alcanzando niveles de depravación que ninguna de nuestras especies guerreras había imaginado jamás. Los humanos habían decidido ser mejores, habían enterrado su oscuridad bajo leyes y empatía, pero esa oscuridad seguía allí, esperando el momento en que alguien fuera lo suficientemente estúpido como para obligarlos a ser peores que sus enemigos. La dualidad de su naturaleza era su arma más potente, la capacidad de sentir un amor profundo y, al mismo tiempo, ejecutar una violencia sistemática y fría. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto, roto solo por la declaración final de la embajadora sobre el destino de los devoradores. Los humanos no iban a buscar una tregua ni a negociar fronteras, iban a atacar el mundo natal del enemigo con bombas de antimateria para borrar hasta el último rastro de su especie.
La acusación de genocidio lanzada por la portavoz de la Federación no detuvo avance, quien respondió con una lógica gélida. En un universo de matar o morir, ellos elegían sobrevivir sobre las cenizas de sus oponentes. Mientras la embajadora abandonaba el edificio con la misma calma con la que uno sale de una reunión de negocios, me di cuenta de que la Federación nunca volvería a ser la misma. Habíamos pasado eones temiendo a las razas con garras y colmillos visibles, sin darnos cuenta de que el verdadero peligro era la especie que sonreía mientras mantenía su mano sobre el interruptor de la aniquilación total. La ejecución de la sentencia humana fue tan rápida que apenas tuvimos tiempo de procesar las implicaciones éticas de sus actos. Naves terrestres que nadie sabía que existían saltaron directamente al núcleo del territorio de los devoradores, desplegando cargas que no dejaron sobrevivientes, ni registros, ni esperanza de retorno. El vacío que dejaron en el mapa estelar fue un recordatorio constante de lo que sucede cuando se empuja a la humanidad más allá de su límite autoimpuesto. Ahora, cada vez que un diplomático humano entra en una sala de conferencias, el resto de nosotros bajamos la voz y mostramos un respeto que bordea el pavor. Ya no vemos a los humanos como los pacíficos comerciantes de antaño, sino como los carceleros de un monstruo interno que esperamos que nunca vuelva a despertar, pues sabemos que si deciden dejar de ser mejores, no quedará nadie en la galaxia para contar la historia. La galaxia ha aprendido a vivir bajo la sombra de la paz humana, una paz que se siente como el filo de una espada apoyado suavemente sobre el cuello de todos los sistemas conocidos. Las rutas comerciales siguen abiertas y los tratados se firman con la misma frecuencia de siempre, pero el trasfondo ha cambiado para siempre. Las especies que antes se jactaban de su agresividad ahora consultan a la Tierra antes de mover un solo crucero de batalla, temerosas de que cualquier chispa de violencia innecesaria pueda ser interpretada por los humanos como una señal de que la civilidad ha fallado nuevamente. El orden galáctico ya no se mantiene por el consenso de la Federación, sino por el entendimiento tácito de que hay una bestia durmiente en el sector terrestre que prefiere las flores, pero que es capaz de incinerar estrellas si se le interrumpe el sueño. Incluso en los rincones más remotos del espacio, el nombre de la humanidad se susurra con una mezcla de gratitud y terror absoluto. Los niños de las especies federadas crecen escuchando historias sobre los salvadores que vinieron del tercer planeta, seres que parecen ángeles pero que llevan el peso de demonios encadenados en su ADN. Nadie se atreve a preguntar qué pasaría si un día los humanos se cansan de ser los mediadores, si un día deciden que la galaxia no merece su paciencia o su sacrificio. Por ahora, nos conformamos con observar sus sonrisas enigmáticas y sus gestos amables, sabiendo que detrás de cada apretón de manos hay una fuerza capaz de borrar nuestra existencia con la misma indiferencia con la que se limpia el polvo de un traje. La verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de alguien tan poderoso que nadie se atreve a iniciar uno, y nosotros hemos encontrado a ese alguien en los seres que solíamos despreciar por su bondad. La calma que se asentó sobre la galaxia tras la erradicación de los devoradores no trajo la paz esperada, sino un silencio sepulcral que pesaba más que cualquier declaración de guerra. En los pasillos del Gran Senado, el aire parecía espesarse cada vez que una delegación terrestre caminaba por los vestíbulos de mármol, sus pasos suaves resonando como una advertencia en los oídos de quienes antes los miraban con condescendencia. Habíamos cometido el error de confundir su contención con incapacidad, creyendo que su amor por el arte y la diplomacia era un refugio para los débiles, cuando en realidad era una jaula diseñada por ellos mismos para proteger al universo de su propia naturaleza. Los informes que llegaban de los sistemas periféricos eran escalofriantes por su precisión técnica, describiendo mundos que antes bullían con la actividad parasitaria de los devoradores y que ahora no eran más que escombros fríos y nubes de polvo estelar enfriándose en el vacío. La embajadora Elar Avance permanecía en el podio central con una serenidad que me helaba la sangre, sus ojos escaneando la sala con una intensidad que no habíamos notado antes de que sus naves borraran a toda una especie del mapa estelar. Ella nos explicó que las 5 naves que habían diezmado a la flota enemiga eran simplemente naves de patrulla fronteriza, herramientas menores que apenas representaban una fracción de su potencial tecnológico. Esa revelación provocó que los representantes de las razas más belicosas se hundieran en sus asientos, dándose cuenta de que sus imperios, forjados en milenios de conquistas sangrientas, no eran más que castillos de naipes frente al viento que los humanos acababan de desatar. El velo de la ignorancia se había rasgado para siempre, dejando al descubierto que la humanidad no evitaba la guerra por miedo a perder, sino por el horror de saber exactamente qué tan fácil les resultaba ganar. Mientras la reconstrucción de los sectores dañados comenzaba bajo la supervisión técnica de los ingenieros terrestres, surgieron nuevas sombras en las fronteras del espacio conocido. En los restos del mundo natal de los devoradores, las ondas de reconocimiento humanas detectaron anomalías que desafiaban las leyes de la física convencional,
estructuras que no pertenecían a los parásitos y que parecían haber estado absorbiendo energía mucho antes de que la primera bomba de antimateria fuera detonada. Sarah Miller, una de las principales investigadoras de la Unión Terrestre, envió un mensaje cifrado que solo unos pocos pudimos leer, advirtiendo que los devoradores no eran la amenaza definitiva, sino apenas una plaga que huía de algo mucho más antiguo y hambriento que acechaba en el gran vacío entre las galaxias. La humanidad lo sabía, y esa era la verdadera razón detrás de su armamento prohibido y sus protocolos de exterminio total. La tensión política alcanzó un punto de ruptura cuando los humanos propusieron la creación de una red de defensa integral llamada el Proyecto Égida, que implicaba la instalación de estaciones de combate automáticas en cada sistema habitado de la Federación. Para muchos, esto sonaba como una oferta de protección generosa, pero para los analistas tácticos era la formalización de un dominio absoluto. Nadie se atrevía a rechazar la propuesta abiertamente por temor a convertirse en el siguiente ejemplo de la eficiencia militar terrestre, pero las comunicaciones privadas entre los mundos del núcleo ardían con planes de resistencia silenciosa. Sin embargo, cualquier intento de conspiración moría en el momento en que recordábamos la imagen de aquel misil de nanites desintegrando la materia misma del espacio, un recordatorio constante de que estábamos viviendo en un tiempo prestado por la gracia de una especie que había decidido ser pacífica por elección y no por necesidad. Una noche, mientras observaba las estrellas desde la cúpula de observación, recibí una visita inesperada de un oficial humano que no vestía uniforme, sino ropas civiles desgastadas. Me entregó un dispositivo de datos que contenía la historia no filtrada de su especie, crónicas de conflictos que hacían que nuestras mayores guerras parecieran simples escaramuzas territoriales. Me confesó que el mayor temor de su gente no era morir en batalla, sino que la galaxia los obligara a convertirse nuevamente en los monstruos que habían jurado dejar atrás. Me di cuenta entonces de que su amabilidad era un regalo frágil y que cada vez que los provocábamos con nuestras intrigas políticas, estábamos tirando de la cadena de una bestia que apenas ellos mismos podían controlar. El oficial se marchó sin decir una palabra más, dejándome con la certeza de que el equilibrio del cosmos ya no dependía de tratados o leyes, sino del autocontrol de los habitantes de aquel pequeño planeta azul. El horizonte comenzó a oscurecerse de nuevo cuando los sensores de largo alcance detectaron señales de distorsión masiva provenientes del vacío extragaláctico, confirmando los peores temores de la investigadora Miller. Algo se acercaba, algo que no respondía a la diplomacia ni a la lógica biológica, y la Federación se encontró una vez más mirando hacia la Tierra en busca de salvación. Pero esta vez los humanos no sonrieron ni ofrecieron palabras de aliento en el Senado, sino que emitieron una orden de movilización general que se transmitió en todos los idiomas conocidos, exigiendo que cada nave capaz de portar armas se pusiera bajo su mando directo. La era de la diplomacia de guante blanco había terminado y bajo el liderazgo de una especie que conocía los secretos más oscuros de la destrucción, nos preparábamos para enfrentar una tormenta que amenazaba con apagar todas las luces de la galaxia. Me embarqué en mi nave insignia sintiendo por primera vez una extraña mezcla de terror y seguridad, sabiendo que aunque el enemigo fuera una fuerza de la naturaleza, nosotros teníamos a nuestro lado a los únicos seres que habían aprendido a domesticar el caos y convertirlo en un arma definitiva. Las estrellas parecieron palidecer cuando las naves de la Unión Terrestre tomaron sus posiciones definitivas en el borde mismo del abismo galáctico. No se asemejaban a los cruceros de batalla estilizados y elegantes de la Federación, sino que eran moles brutales de metal oscuro y denso, diseñadas sin ninguna concesión a la estética, como si su única función fuera devorar la luz misma. Permanecí en el puente de mando de mi propia nave insignia, observando cómo los ingenieros de la Tierra desplegaban boyas de señalización que no emitían señales de radio ni ráfagas de calor convencionales, sino una frecuencia subsónica que hacía vibrar el casco de mi flota de una manera que recordaba a un latido animal angustiado. El Ar-Avance no emitió discursos heroicos ni promesas de gloria eterna desde su centro de mando. Simplemente ordenó que apagáramos nuestros escudos de energía, una instrucción que rozaba el suicidio táctico, pero que nadie se atrevió a cuestionar después de haber visto lo que eran capaces de hacer con un solo proyectil. Lo que emergió del vacío no era una flota enemiga con la que pudiéramos razonar o combatir, sino una fractura en la realidad misma, una mancha de no existencia que avanzaba consumiendo la materia a nivel molecular. Los registros antiguos la llamaban la entropía consciente, una fuerza que no buscaba la conquista, sino la simplificación total del universo hasta convertirlo en una nada absoluta. Frente a esta negación de la vida, las naves humanas no dispararon proyectiles cinéticos ni rayos de plasma. En su lugar, abrieron sus compuertas para liberar lo que ellos denominaban motores de anclaje existencial, una tecnología que no atacaba al enemigo, sino que reforzaba las leyes de la física en el espacio circundante para que nada pudiera ser desintegrado. Fue en ese preciso instante cuando comprendí que la verdadera arma de la humanidad no era su capacidad para matar,
sino su voluntad inquebrantable de imponer su propio orden sobre el caos del cosmos. El espacio alrededor de la vanguardia terrestre comenzó a retorcerse, no como una explosión de fuego, sino como una tela que se rasga bajo una tensión insoportable. Vimos cómo las sombras del vacío chocaban contra un muro invisible de lógica matemática convertida en materia sólida. La embajadora me había dicho una vez que su especie aprendió a construir porque primero perfeccionó el arte de demoler, y esa verdad brutal se manifestaba ahora frente a mis ojos con una claridad aterradora. Las naves de la Unión estaban tejiendo una red de realidad reforzada, utilizando generadores de gravedad que no empujaban ni tiraban, sino que clavaban la existencia misma frente a la nada que intentaba devorarnos. Era una exhibición de poder que iba más allá de la simple agresión militar. Era una declaración de soberanía absoluta sobre las leyes fundamentales de la creación, un desafío lanzado a la cara de la extinción por seres que se negaban a ser borrados de la historia. A medida que la mancha de entropía se disipaba, consumida por el propio peso de la realidad que los terranos imponían, me di cuenta de que el mapa estelar que conocíamos había dejado de ser el mismo para siempre. Los aliados de la Tierra no solo habían repelido la amenaza más grande de la historia conocida, sino que habían dejado atrás cicatrices en el tejido espacial que servirían como balizas de su dominio futuro. No hubo celebraciones en los canales de comunicación de la flota, solo el silencio técnico de quienes recogen sus herramientas tras realizar un trabajo sucio pero necesario. Me sentí pequeño, un mero espectador de una tragedia cósmica donde los protagonistas jugaban con dados cargados contra el destino mismo. La Federación ya no era una alianza de iguales, sino un protectorado bajo la vigilancia de unos guardianes que podían arreglar el universo o romperlo según su conveniencia, y por primera vez, no supe qué me causaba más pavor, si la oscuridad que venía de fuera o la luz cegadora que emanaba de aquellos a quienes llamábamos salvadores. El vacío extragaláctico se cerró con un susurro que sacudió los sensores de largo alcance, dejando una calma que resultaba más inquietante que el estruendo de la batalla. Las naves humanas comenzaron a replegar sus anclas, moviéndose con una eficiencia gélida que sugería que este enfrentamiento era solo un ensayo general para algo mucho mayor. Observé las lecturas de energía y noté que los niveles de radiación en el sector habían cambiado de forma permanente, como si la presencia de la tecnología humana hubiera dejado una huella genética en el propio espacio. El Ar-Avance volvió a aparecer en mi pantalla, pero no buscaba mi agradecimiento ni mi informe de daños. Sus ojos estaban fijos en un punto más allá de nuestra galaxia, en la oscuridad profunda donde aún quedaban sombras que no sabían que los humanos habían decidido que el universo ya no estaba en venta. Sin decir una palabra, su imagen se desvaneció, dejando tras de sí la certeza de que el precio de nuestra supervivencia era vivir bajo la mirada eterna de una especie que ya no ocultaba su capacidad para reescribir el final de todas las cosas. La vibración que dejaron las anclas existenciales no se disipó con el tiempo, sino que se convirtió en una constante sónica que alteró la percepción de todos los seres que habitaban los sistemas cercanos. Era como si el espacio mismo hubiera adquirido una nueva densidad, un peso moral que recordaba a cada instante que la realidad ya no era un proceso natural, sino un acto de voluntad sostenido por la tecnología humana. En los meses que siguieron a la derrota de la entropía, la Federación Galáctica se transformó en una sombra de lo que solía ser, una asamblea de naciones que ya no discutían sobre rutas comerciales o derechos mineros, sino que susurraban en la oscuridad sobre qué harían sus salvadores cuando ya no quedaran enemigos externos a los que aniquilar. La humanidad no se retiró a sus fronteras originales ni desmanteló su maquinaria de guerra. Al contrario, empezaron a construir lo que ellos llamaban faros de coherencia en los nexos de las rutas hiperespacial, estaciones que no portaban armas visibles pero que emitían esa misma autoridad física que había detenido la nada. Un incidente en el sector de los Anik puso de manifiesto la nueva jerarquía del cosmos cuando un grupo de disidentes intentó sabotear uno de estos faros, creyendo que eran dispositivos de control mental o herramientas de espionaje masivo. No hubo una respuesta militar violenta, ni bombardeos orbitales, ni ejecuciones públicas. Cuando los saboteadores activaron sus cargas explosivas contra el núcleo de la estación, la energía no estalló hacia afuera, sino que fue absorbida por el propio tejido del edificio, y los atacantes simplemente dejaron de poder moverse, atrapados en un campo de inercia absoluta donde el tiempo parecía haberse congelado solo para ellos. Los humanos no llegaron con soldados, sino con médicos y filósofos, tratando a los insurgentes no como criminales de guerra, sino como niños asustados que no comprendían la fragilidad del mundo que los rodeaba. Esta piedad era, en muchos sentidos, más aterradora que la crueldad, porque demostraba una superioridad moral que invalidaba cualquier forma de resistencia política o cultural. El comandante Silas Kael, un hombre cuyas cicatrices no estaban en su piel sino en la forma gélida en que observaba los mapas estelares, me invitó a una de estas estaciones para mostrarme lo que realmente estaban haciendo. No eran solo defensas,
sino incubadoras de una nueva forma de existencia. Me explicó que el universo estaba muriendo, no por la entropía consciente, sino por su propia tendencia al desorden, y que la humanidad había decidido que ellos eran el pegamento que mantendría los trozos unidos. Al caminar por los pasillos de la estación, noté que el aire sabía diferente, cargado con una vitalidad que no había sentido en ningún otro planeta de la Federación. Los científicos humanos estaban cartografiando las huellas de civilizaciones que habían existido antes del origen del tiempo, utilizando las anclas para recuperar información de los ecos del vacío. No solo eran guerreros y pacificadores, ahora se habían convertido en arqueólogos de lo imposible, buscando un conocimiento que podría cambiar la definición misma de lo que significa estar vivo. Mientras tanto, en los planetas centrales de la Federación, empezó a surgir un fenómeno inquietante entre las poblaciones jóvenes de diversas razas. Empezaron a imitar las costumbres humanas, no solo su vestimenta o sus artes, sino su forma de pensar y de reaccionar ante el peligro. Se volvió común ver a los orgullosos guerreros Odal practicando la meditación silenciosa, o a los comerciantes Anik renunciando a sus beneficios para financiar proyectos de restauración ecológica en mundos devastados por la guerra. La influencia humana estaba filtrándose en el ADN cultural de la galaxia de una manera que ningún ejército podría haber logrado jamás. Era una colonización del alma, una transformación silenciosa donde el concepto de identidad racial se desvanecía frente a la abrumadora presencia de la ética terrana. La embajadora Vance ya no necesitaba proponer leyes en el Senado, pues los delegados de otros mundos a menudo votaban según lo que creían que los humanos considerarían correcto, incluso antes de que ella abriera la boca. Sin embargo, esta aparente utopía tenía un precio que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Los sensores de mi propia flota detectaron que el Sol de la Tierra estaba emitiendo un tipo de radiación que no correspondía a ninguna estrella de su clase, una firma energética que coincidía con los motores de anclaje existencial a una escala planetaria. La humanidad no solo estaba estabilizando la galaxia, estaban transformando su propio hogar en el motor central de esta nueva realidad. Un mensaje fragmentado llegó a mi oficina privada desde una fuente anónima dentro de los servicios de inteligencia de la Unión. Una serie de coordenadas en el vacío profundo que no apuntaban a una amenaza, sino a una construcción masiva que los humanos estaban erigiendo en secreto. Lo llamaban el Proyecto Génesis, y según los escasos datos que pude descifrar, su objetivo no era proteger la vida existente, sino reescribir la estructura biológica de toda la galaxia para eliminar la capacidad de sentir odio o codicia. La comprensión de este plan me llenó de un pavor absoluto que superaba cualquier miedo a la muerte. Los humanos habían llegado a la conclusión de que la única forma de garantizar la paz eterna era eliminando el libre albedrío que conducía al conflicto. Estábamos ante el nacimiento de una dictadura de la benevolencia, donde el dolor y la guerra serían imposibles, pero a costa de la esencia misma que nos hacía individuos. Observé a mi tripulación, que ahora hablaba en voz baja sobre la belleza de los faros humanos, y me pregunté si ya era demasiado tarde para salvar lo que quedaba de nuestra propia naturaleza. La galaxia se estaba convirtiendo en un jardín perfecto, cuidado por jardineros que no dudarían en arrancar cualquier mala hierba que no se ajustara a su diseño de perfección universal. En la distancia, más allá de las fronteras estabilizadas, los ecos de un pasado violento se desvanecían, reemplazados por una armonía monótona que prometía seguridad eterna a cambio de nuestra libertad para cometer errores. El silencio del espacio ya no me parecía vacío, sino lleno de la presencia invisible de miles de millones de mentes humanas trabajando al unísono para moldear el destino de trillones de seres. La verdadera guerra no se libraba en los campos de batalla con armas de antimateria, sino en el corazón de cada individuo que se veía tentado por la promesa de una paz sin esfuerzo. Miré el dispositivo de datos que el oficial me había entregado semanas atrás y vi que la última página no contenía crónicas de guerra, sino una serie de algoritmos que describían la estructura de una mente perfecta. La humanidad no nos estaba salvando de los devoradores o de la entropía, nos estaban salvando de nosotros mismos, transformando la galaxia en un monumento viviente a su propio deseo de redención, sin importar si el resto del universo estaba listo para ser redimido por la fuerza de una bondad incalculable. La quietud que ahora envolvía los sistemas estelares no era el silencio natural del vacío, sino una frecuencia artificial que vibraba en la base del cráneo de cada ser vivo. En los muelles de atraque de la estación orbital donde me encontraba, vi a los estibadores de la raza Odal moviéndose con una gracia rítmica que nunca antes habían poseído, sus movimientos coordinados por una armonía invisible que emanaba de las balizas humanas situadas en los polos del sistema. El oficial humano a cargo de la seguridad, un hombre llamado Marcus Vane, me observaba con una expresión de serenidad tan profunda que resultaba ofensiva para alguien que recordaba el caos de las antiguas fronteras. Me explicó que el Proyecto Génesis no era una imposición química ni un control mental burdo,
sino una sintonización de la red neuronal biológica con los ritmos fundamentales del universo, algo que ellos llamaban el Gran Acuerdo. A medida que profundizaba en los registros que se me permitía consultar, descubrí que la humanidad había dejado de fabricar naves de guerra convencionales para concentrar sus recursos en la construcción de estructuras colosales en los puntos de Lagrange de las estrellas principales. Estas megaconstrucciones funcionaban como sintonizadores de realidad, filtrando las emociones primarias que conducen al conflicto y reemplazándolas por un sentido de propósito colectivo. Lo más inquietante fue observar a un grupo de voluntarios de la Federación, antiguos generales y señores de la guerra, entrando en las cámaras de sintonización para emerger horas después con ojos que brillaban con una luz pálida y una absoluta falta de interés por el poder. La paz que la Tierra estaba exportando no era un tratado firmado sobre papel, sino una reescritura de la arquitectura del alma, una evolución forzada que prometía el fin del sufrimiento a cambio de la capacidad de disentir. Un día, mientras monitoreaba las transmisiones de largo alcance, detecté una anomalía en el sector más alejado de la influencia de las balizas humanas, allí donde el espacio todavía era salvaje y desorganizado. Una señal errática, cargada de una angustia que ya no existía en nuestro lado de la galaxia, llegó a mi terminal con un mensaje de una civilización que ni siquiera figuraba en los mapas de la Federación. Hablaban de un fenómeno que ellos llamaban el Gran Vaciamiento, una fuerza que no destruía la materia como la entropía anterior, sino que eliminaba el significado de las cosas, dejando planetas habitados por seres que simplemente olvidaban cómo respirar o cómo alimentarse. Al informar a Vane sobre este hallazgo, no vi sorpresa en sus rasgos sino una resignación cansada, como si la humanidad ya supiera que su paz perfecta estaba siendo acechada por un depredador que se alimentaba de la propia estructura de la realidad que ellos intentaban proteger. La respuesta de la Unión Terrestre no fue enviar una flota de rescate, sino acelerar la activación de las balizas en los sistemas vecinos, cerrando las fronteras de una manera que impedía cualquier entrada o salida del espacio sintonizado. Me di cuenta de que nos estábamos convirtiendo en una burbuja de perfección aislada en un océano de nihilismo absoluto, una reserva de vida protegida por guardianes que estaban dispuestos a dejarnos ciegos ante el horror exterior con tal de que no perdiéramos nuestra tranquilidad. En los laboratorios secretos de la estación, vi prototipos de lo que ellos llamaban el último filtro, una tecnología diseñada para integrarse directamente en el sistema nervioso de los recién nacidos, asegurando que ninguna mente futura pudiera siquiera concebir la idea del miedo o la violencia. Los humanos no solo estaban salvando la galaxia, la estaban embalsamando mientras aún estaba viva para que el gran vaciamiento no encontrara nada que consumir. Al asomarme por el ventanal de la cubierta superior, vi cómo el sol de la Tierra parpadeaba con un patrón complejo, una comunicación codificada que se extendía por toda la red de balizas como un pulso electromagnético. No era una orden militar, sino una canción de cuna cósmica que adormecía los instintos de supervivencia de billones de seres. Comprendí en ese momento que la verdadera tragedia de nuestra especie no era la derrota ante un invasor externo, sino la rendición voluntaria ante un salvador que nos ofrecía un cielo estático donde nada cambia y nada muere, pero donde tampoco nada crece. Los humanos, en su infinita compasión y su traumática historia de autodestrucción, habían decidido que el libre albedrío era un lujo que el universo ya no podía permitirse, y nosotros, cansados de milenios de carnicería, les habíamos entregado las llaves de nuestra conciencia con una sonrisa de gratitud que pronto sería la única expresión permitida en todos los mundos conocidos. La última transmisión que recibí del exterior, antes de que el filtro final fuera activado en mi propio sistema, mostraba una flota de naves desconocidas aproximándose a la frontera del espacio humano, naves que no estaban hechas de metal ni de energía, sino de pura voluntad negativa. No venían a luchar por recursos ni por territorio. Venían porque la armonía humana era un faro que gritaba en medio de la nada, una anomalía que debía ser corregida. Al mirar a Vane por última vez, vi que su serenidad se resquebrajaba, revelando por un segundo el fuego del antiguo cazador que su especie solía ser, un recordatorio de que bajo la capa de paz absoluta, el monstruo que venció a los devoradores seguía despierto, esperando la oportunidad de demostrar que, para proteger su utopía, estaban dispuestos a sacrificar hasta la última gota de lo que una vez llamamos humanidad. En el horizonte de sucesos de nuestra galaxia, las luces empezaron a apagarse una a una, no por falta de energía, sino porque el gran arquitecto de la Tierra había decidido que era hora de que el universo finalmente cerrara los ojos y dejara de soñar con la guerra. La oscuridad que avanzaba desde el vacío exterior no traía consigo el estruendo de los motores ni el brillo de los láseres, sino una erosión silenciosa de la realidad que hacía que los sensores de mi nave se desvanecieran en una estática blanca y gélida. Frente a esta marea de nada, las naves de la Unión Terrestre no retrocedieron, pero tampoco abrieron fuego de la manera en que lo harían contra un enemigo de carne y hueso. Marcus Vane permanecía en el centro de la cubierta de observación,
su mirada fija en el punto donde las estrellas dejaban de existir, y por primera vez desde que lo conocí, la máscara de serenidad perfecta comenzó a agrietarse para revelar algo mucho más antiguo y feroz que latía debajo. Me explicó que el gran vaciamiento no era una fuerza externa, sino la consecuencia natural de un universo que había perdido su capacidad de luchar, y que la humanidad, en su afán por protegernos, casi nos había entregado en bandeja de plata a esta desolación al eliminar nuestra voluntad de resistir. De repente, la red de balizas que rodeaba el sistema cambió de frecuencia, pasando de una canción de cuna calmante a un rugido vibracional que sacudió los cimientos mismos de mi conciencia. Los humanos no estaban desactivando el proyecto Génesis, lo estaban sobrecargando, utilizando la energía colectiva de billones de mentes sintonizadas para crear un ariete de voluntad pura. Aquella paz que nos habían impuesto no era el destino final, sino una fase de acumulación, un proceso de refinamiento para convertir a la galaxia entera en un arma biológica de proporciones inimaginables. Vi cómo las naves de metal oscuro comenzaban a arder con un fuego interno, proyectando sombras que no deberían existir en el espacio tridimensional, mientras los motores de anclaje existencial dejaban de sostener la realidad para empezar a desgarrarla intencionalmente en dirección al invasor. El enfrentamiento que siguió desafió toda descripción lógica, pues no se libraba en el espacio físico sino en el tejido mismo del pensamiento y la existencia. Las naves de voluntad negativa intentaron disolver la cohesión de la flota, pero chocaron contra un muro de terquedad humana que se negaba a aceptar la lógica de la nada. Los terranos habían tomado milenios de trauma, guerras mundiales y genocidios olvidados, y los habían destilado en una resolución gélida que decía que nada tiene derecho a apagarlos. Fue en ese momento cuando comprendí el verdadero horror y la verdadera gloria de su especie. Ellos no dominaban la paz porque fueran buenos, sino porque su maldad era tan profunda que solo una disciplina absoluta podía evitar que consumieran el universo entero. Ahora, esa disciplina se estaba soltando con precisión quirúrgica contra un enemigo que creía haber encontrado un jardín indefenso. A medida que el gran vaciamiento retrocedía ante la presión de esta voluntad colectiva, las balizas empezaron a emitir una nueva serie de códigos que ya no buscaban la armonía, sino la movilización total. La humanidad había decidido que la defensa ya no era suficiente y que la única forma de asegurar el futuro era llevar la lucha al corazón mismo del vacío. Vane se giró hacia mí, y sus ojos ya no reflejaban la luz pálida de la sintonización, sino el brillo salvaje del depredador que una vez corrió por las sabanas de su mundo natal persiguiendo presas hasta el agotamiento. Me dijo que el precio de nuestra salvación no era el olvido, sino la participación eterna en una guerra que nunca terminaría, una marcha hacia lo desconocido donde nosotros seríamos el combustible para su fuego interminable. La frontera del espacio protegido se expandió con una violencia súbita, engullendo sistemas enteros que antes estaban perdidos en el nihilismo y devolviéndoles una vitalidad forzada y dolorosa. Los planetas que habían olvidado cómo respirar fueron sacudidos por tormentas de energía humana que les recordaron que existir es un acto de desafío constante. Ya no éramos una federación de razas diversas bajo la tutela de un protector amable. Nos estábamos convirtiendo en las extremidades de un organismo colosal cuya cabeza era la Tierra, un imperio de voluntad que no aceptaba un no por respuesta de las leyes de la física. En los hangares de la estación, los técnicos humanos ya no hablaban de medicina ni de filosofía, sino que cargaban proyectiles de antimateria con una eficiencia que sugería que la pausa de paz solo había sido un momento para afilar los cuchillos. Mientras mi nave se alejaba hacia los límites de la nueva vanguardia, observé cómo la Tierra misma empezaba a moverse, no fuera de su órbita, sino alterando su firma gravitatoria para actuar como el eje de una rueda que empezaba a girar con una velocidad aterradora. El universo estaba a punto de descubrir que hay algo mucho más peligroso que una especie que ama la guerra, y es una especie que ha intentado desesperadamente amar la paz y ha fallado. Las naves de la Unión saltaron al hiperespacio no para patrullar, sino para cazar, dejando tras de sí un rastro de realidad tan densa que incluso la luz parecía tener dificultades para escapar. El gran vaciamiento había despertado a algo que debería haber seguido durmiendo, y ahora la galaxia entera tendría que aprender a marchar al ritmo de los tambores de una especie que ya no pedía permiso para existir, sino que exigía que el cosmos se arrodillara ante su persistencia. El aire en el puente de mando se volvió metálico y pesado, una señal de que los filtros finales estaban siendo redirigidos para potenciar los sistemas ofensivos de la flota. Ya no había vuelta atrás hacia la ignorancia apacible de los meses anteriores. La humanidad nos había arrebatado nuestro derecho a la desesperación y lo había reemplazado con una obligación eterna de prevalecer. Al mirar los monitores, vi que las naves enemigas supervivientes estaban huyendo hacia las grietas del vacío, pero las naves humanas ya estaban allí, esperándolas en lugares donde el tiempo aún no había nacido.
La verdadera crónica de la humanidad no había hecho más que empezar, y nosotros, los antiguos miembros de la Federación, éramos ahora los testigos y cómplices de un ascenso que transformaría cada rincón de la creación en un monumento a la indomable y aterradora voluntad de los hijos de la Tierra. El silencio que siguió al gran acuerdo no fue la paz de un jardín, sino la tensión de una cuerda de arco tensada hasta su límite absoluto. Mientras el resto de la Federación se ajustaba a la nueva frecuencia vibratoria de las anclas, una constante que se sentía como un zumbido eléctrico en la base del cráneo, algunos empezamos a notar que los humanos ya no miraban a las estrellas, sino a los huecos microscópicos entre ellas. El erudito Valerius, de la gran aguja de cristal, fue el primero en comprender que las bombas de nanitas utilizadas contra los devoradores no solo habían destruido a un enemigo, sino que habían probado el tejido mismo del universo y lo habían encontrado deficiente. Los terranos no estaban simplemente defendiendo nuestra realidad, estaban haciendo una audición para el papel de sus nuevos arquitectos. En las profundidades del brazo de Orión, una estructura masiva comenzó a tomar forma, un anillo de materia colapsada que no solo orbitaba una estrella, sino que parecía alimentarse de la luz misma para alimentar algo mucho más oscuro y ambicioso. Esta era la verdadera cara del proyecto Génesis, una máquina diseñada para hacer más que armonizar la galaxia. Estaba destinada a reiniciarla desde sus cimientos atómicos. La comandante Elar Avance me invitó al núcleo central de este nuevo mundo, un lugar donde el aire sabía estática y las paredes sangraban datos en tonos de índigo profundo. Me confesó que la voluntad negativa del vacío no era un invasor de otra dimensión, sino el propio sistema inmunológico del universo reaccionando a la presencia de la humanidad. Cada vez que un humano pensaba en una forma de doblar las leyes de la física, el cosmos intentaba contraatacar, y los devoradores no habían sido más que los primeros glóbulos blancos producidos por una realidad que se sentía infectada. Al destruirlos, los humanos habían eliminado las defensas naturales de la galaxia, dejándolos a ellos como lo único que se interponía entre nosotros y la disolución total hacia la nada. El peso de esta comprensión era visible en la forma en que los terranos se movían ahora, ya no con la arrogancia de los vencedores, sino con el enfoque sombrío de los cirujanos que realizan una operación desesperada en su propia madre mientras el paciente se desangra en la mesa. El proyecto se aceleraba a un ritmo que hacía que los antiguos tratados de la Federación parecieran notas infantiles escritas en la arena. Observé con un pavor silencioso cómo sistemas solares enteros eran reubicados, movidos a través del vacío como piezas de ajedrez en un tablero hecho de gravedad e intención pura. Los humanos estaban creando una fortaleza con el cúmulo local, convirtiendo cada planeta en un nodo de procesamiento y cada sol en una batería para su gran diseño. Pero el costo se estaba volviendo evidente en los ojos de las otras razas, que empezábamos a perder nuestros bordes, nuestras esquinas afiladas de individualidad siendo limadas por la presión constante y benevolente de las anclas humanas. Nos estábamos convirtiendo en partes de una maquinaria que no comprendíamos, sirviendo a un propósito que Vance se negaba a nombrar, aunque a menudo miraba el espacio vacío más allá de la galaxia de Andrómeda con un hambre que hacía que mis escamas se erizaran de pura angustia instintiva. La etapa final del proyecto Génesis involucró un ritual de voluntad que trascendía cualquier tecnología conocida por la ciencia federada. El día de la alineación total, cada humano a través de las estrellas detuvo sus labores y miró hacia el núcleo galáctico en un unísono perfecto que detuvo el pulso de la asamblea. No hubo sonido, solo una claridad repentina y afilada que hizo que las estrellas parecieran agujeros perforados en una cortina de terciopelo negro que ocultaba una verdad demasiado brillante para ser vista. La estructura en el brazo de Orión se encendió, no con fuego, sino con información pura que se transmitía a la velocidad del pensamiento. Una ola de conciencia destilada nos lavó a todos, y por un momento fugaz, vi el universo como lo veían los humanos. Un juguete roto que necesitaba ser reparado, sin importar cuántas piezas originales tuvieran que ser reemplazadas o descartadas en el proceso de restauración. La voluntad negativa no solo retrocedió, sino que fue sobrescrita, su intención oscura reemplazada por la lógica implacable y organizada de la supervivencia humana. Pero a medida que la ola pasaba, noté un cambio aterrador en los mismos humanos que nos rodeaban. Ya no eran la especie vibrante, caótica y predecible que había tropezado por primera vez con la Federación siglos atrás. Se habían vuelto tan fríos y precisos como las máquinas que construían para sostener el cielo. El calor de su risa había sido reemplazado por el zumbido constante de las anclas, y su empatía, que una vez fue su escudo más grande contra su propia oscuridad, había sido reutilizada como una herramienta para escanear las almas de los demás en busca de signos de desviación o debilidad. Estábamos a salvo, sí, pero era la seguridad de una bóveda donde las cerraduras estaban colocadas en el lado de adentro y nosotros no teníamos la combinación. Los terranos habían logrado la victoria definitiva sobre la guerra, no terminándola.
sino convirtiéndose en el concepto mismo de orden absoluto, una fuerza tan vasta que el conflicto se volvía una imposibilidad matemática. En los confines más remotos del sector, una nueva señal comenzó a emerger de entre las grietas de la realidad reforzada, un sonido fino y agudo que evitaba nuestros sensores electrónicos y hablaba directamente a nuestros instintos más primitivos de miedo. Era un grito de auxilio de una versión de nosotros mismos que ya no existía, un recuerdo del caos y la libertad que los humanos habían trabajado tan duro para borrar en nombre de nuestra supervivencia. El Ar-Avance lo escuchó también, pero no se movió para responder ni mostró rastro de duda. Simplemente ajustó el dial en su consola, aumentando la potencia de las anclas hasta que la señal fue ahogada por la hermosa y aterradora armonía de la paz humana. Ahora somos nosotros los arquitectos, susurró, y su voz fue lo único en la sala que todavía sonaba como si perteneciera a una persona que podía sentir dolor, aunque fuera por última vez antes de que la perfección se volviera total. La galaxia finalmente estaba en silencio, una obra maestra de ingeniería que se extendía a través de la oscuridad, esperando a que sus creadores decidieran si quedaba algo en el universo que valiera la pena salvar además de su propio e implacable sentido del orden. La quietud que los humanos impusieron sobre el cosmos no era una ausencia de ruido, sino una presencia física que se sentía en la médula de cada ser viviente. En los años que siguieron a la gran alineación, aprendimos que el precio de la supervivencia no era el oro ni el territorio, sino la capacidad de soñar en colores que no estuvieran dictados por el código de las anclas. Me encontraba en la cubierta de observación de la estación de vigilancia más alejada del brazo de Orión, observando cómo la gran estructura circular devoraba la luz de una gigante roja para alimentar los motores de coherencia. Los humanos ya no caminaban entre nosotros con la curiosidad de los exploradores, sino con la determinación gélida de quienes han aceptado que son los únicos adultos en una habitación llena de niños asustados. El Ar-Avance se había convertido en un mito distante, una figura que habitaba en el núcleo del proyecto Génesis, enviando comandos que reestructuraban la materia misma de los sistemas solares periféricos sin pedir permiso ni ofrecer explicaciones. Un día, el zumbido constante de las anclas cambió de tono, pasando de un murmullo tranquilizador a un chirrido que fracturaba los cristales de cuarzo en los laboratorios. No fue un ataque externo ni una rebelión de las razas subyugadas por la paz, sino una fuga de realidad en el punto exacto donde la voluntad humana se encontraba con el vacío absoluto. En el sector 7, un planeta entero que había sido sintonizado para la armonía perfecta empezó a desvanecerse, no por el fuego de una bomba, sino porque sus habitantes simplemente dejaron de creer en su propia existencia. Marcus Vane llegó a mi estación pocas horas después, pero no traía consigo naves de guerra ni suministros médicos. Sus ojos, antes brillantes con el fuego de la disciplina, ahora parecían dos pozos de ceniza fría, y por primera vez en décadas, lo vi dudar frente a una consola de datos. Me confesó en un susurro que el gran vaciamiento no era un enemigo que venía de fuera, sino el resultado de haber estirado la voluntad humana hasta su punto de ruptura, creando un vacío de identidad que el universo estaba empezando a reclamar. Lo que vimos en los monitores de largo alcance desafiaba toda la lógica que la Federación había intentado construir bajo la tutela terrana. En el borde de la galaxia, las naves de voluntad negativa que creíamos derrotadas estaban regresando, pero esta vez tenían rostros familiares. No eran monstruos de sombra, sino reflejos distorsionados de nosotros mismos, manifestaciones de cada duda, cada odio y cada miedo que los humanos habían intentado enterrar bajo las anclas de orden. La humanidad no había destruido la oscuridad, simplemente la habían concentrado en un solo punto fuera de la realidad, y ahora ese punto estaba estallando con la fuerza de una supernova emocional. Vane ordenó la activación del protocolo de emergencia que nadie sabía que existía, un comando que no buscaba reforzar la paz, sino liberar deliberadamente el caos que habían estado embotellando durante generaciones. Las naves de la Unión Terrestre abrieron sus bodegas de carga, pero en lugar de lanzar misiles o nanites, liberaron lo que ellos llamaban los ecos del trauma. Eran fragmentos de la historia humana más oscura, grabaciones de dolor, música de guerra y gritos de rebelión que no habían sido escuchados desde que la Tierra dejó de luchar contra sí misma. La armonía perfecta que nos había mantenido a salvo se rompió en mil pedazos, reemplazada por una cacofonía de individualidad violenta que chocó contra el gran vaciamiento como un martillo sobre un yunque. En ese momento, comprendí que los humanos no nos habían salvado para que viviéramos en un paraíso, sino para que sirviéramos como el último bastión contra una nada que solo puede ser combatida con la imperfección y el sufrimiento. La galaxia volvió a arder, pero no con el fuego de la extinción, sino con el incendio de la vida reclamando su derecho a ser caótica y peligrosa una vez más. Vane se giró hacia mí mientras las alarmas de la estación gritaban en una docena de lenguas olvidadas y me dijo que la verdadera prueba de una especie no es cómo mantiene la paz,
sino cómo sobrevive al momento en que esa paz se convierte en su peor enemigo. Los humanos se lanzaron al combate no como arquitectos, sino como los bárbaros que solían ser, utilizando su propia locura como un escudo contra la disolución del significado. Vimos cómo los faros de coherencia explotaban uno tras otro, liberando a las razas de la Federación de su letargo inducido y devolviéndoles el miedo, la rabia y la esperanza que habían perdido. La utopía había muerto, y en su lugar nacía algo mucho más aterrador y hermoso. Un universo donde la humanidad ya no era el guardián silencioso, sino la llama que quemaba la oscuridad a costa de consumirlo todo a su paso. A medida que la flota terrestre se adentraba en el corazón de la fuga de realidad, me di cuenta de que no tenían intención de regresar. Estaban construyendo un puente de fuego y dolor hacia lo desconocido, arrastrando la galaxia entera hacia una nueva era donde el orden no era un regalo, sino una lucha diaria contra los fantasmas de nuestra propia creación. El Arabance envió un último mensaje desde el núcleo del proyecto Génesis, una sola frase que resonó en cada mente sintonizada antes de que el enlace se rompiera para siempre. Si el universo quiere silencio, le daremos un grito que durará hasta el fin de los tiempos. La gran estructura en el brazo de Orión se colapsó sobre sí misma, creando un agujero de gusano que no llevaba a otro lugar, sino a otro estado de existencia, y por ese túnel de voluntad pura, la humanidad marchó hacia su destino final, dejándonos atrás en una galaxia que volvía a ser salvaje, sangrienta y desesperadamente libre. La vibración que dejó la partida de la flota humana no fue un desvanecimiento gradual, sino un desgarro violento que dejó a la Federación sangrando con ciencia pura. En el momento en que el último acorazado desapareció tras el horizonte de sucesos del agujero de gusano, el silencio de la sintonización se rompió como un cristal golpeado por un martillo de hierro. Recuerdo haber caído de rodillas en el puente de mando, abrumado por el regreso súbito de emociones que no había sentido en décadas. El odio, el deseo, pero sobre todo, un miedo tan primitivo que me hizo gemir de angustia. Estábamos solos por primera vez en siglos, rodeados por la tecnología de una raza que nos había domesticado tanto que ya no sabíamos cómo cazar nuestra propia comida ni cómo proteger nuestros propios hogares. Los terminales de la estación, antes ordenados y rítmicos, ahora vomitaban alertas de sistemas colapsados en mundos que simplemente habían olvidado cómo funcionar sin la guía telepática de sus guardianes. El oficial Marcus Vane se había llevado consigo no solo la flota, sino el manual de instrucciones de nuestra realidad. Al inspeccionar los laboratorios de ingeniería avanzada que los terranos abandonaron en su prisa por alcanzar el vacío, encontré algo que me heló la sangre más que la propia nada exterior. No eran planos de armas ni esquemas de generadores, sino una serie de frascos criogénicos que contenían muestras de tejido biológico de cada especie de la Federación, todas ellas modificadas con una secuencia genética que no pertenecía a nuestra evolución natural. Los humanos no solo estaban sintonizando nuestras mentes, estaban reescribiendo nuestra carne para que, en caso de su derrota, nosotros nos transformáramos automáticamente en una versión biológica de sus bombas de nanitas. Éramos su plan de contingencia, una carga explosiva viviente diseñada para estallar y consumir el sector entero si ellos no regresaban para desactivar el temporizador genético que ahora latía dentro de nuestras células. Mientras tanto, en el sector de los Anik, la ausencia de los humanos provocó un vacío de poder que se llenó con una violencia religiosa sin precedentes. Muchos empezaron a adorar los restos de las balizas como altares de dioses ausentes, sacrificando a quienes se negaban a aceptar que nuestra libertad era una forma de castigo. Sin embargo, el verdadero horror surgió cuando los radares de largo alcance detectaron ecos regresando desde el otro lado del agujero de gusano. No eran señales de socorro ni mensajes de victoria, sino el sonido de metal retorcido y estática que formaba palabras en dialectos terrestres tan antiguos que ya no existían en sus propios registros. Una sola nave emergió de la grieta, una sombra de lo que una vez fue el acorazado insignia del Arabance, pero ahora su superficie estaba cubierta por una pátina de materia orgánica que latía con una luz negra, como si el barco mismo hubiera desarrollado un sistema circulatorio alimentado por el vacío. Esta nave solitaria no se comunicó con nosotros, pero su sola presencia hizo que las anclas restantes en los planetas cercanos empezaran a brillar con una intensidad cegadora. Comprendí en ese instante que los humanos no habían ido a cerrar la brecha, sino que se habían convertido en parte de ella. Lo que regresaba no eran nuestros protectores, sino una nueva forma de vida que había fusionado la tecnología de guerra terrana con la voluntad negativa que juraron destruir. Estábamos atrapados entre dos formas de extinción: el proceso de autodestrucción biológica que ellos habían sembrado en nosotros y la llegada de una flota de pesadilla que vestía la piel de nuestros antiguos amigos. La embajadora Vance, o lo que quedaba de ella,
envió una ráfaga de datos final que contenía las coordenadas de una pequeña luna en el borde del sistema solar de la Tierra. Un lugar que no figuraba en ningún mapa oficial y que según la nota era la única salida antes de que la galaxia se convirtiera en un útero para algo que el universo no estaba preparado para albergar. Me senté frente al terminal de navegación, sintiendo como mis propios dedos empezaban a cambiar de textura, volviéndose más densos y fríos a medida que el reloj genético de la humanidad se aceleraba en mi interior. No podíamos esperar a que los demás despertaran de su estupor religioso o de sus guerras civiles. La instrucción era clara y cruel. Para sobrevivir a lo que venía, teníamos que llegar a ese santuario oculto y activar el último protocolo de la Unión Terrestre, un mecanismo que prometía devolvernos nuestra humanidad a cambio de borrar cada rastro de nuestra historia previa. La galaxia que conocíamos ya estaba muerta, consumida por la ambición de una especie que no sabía cómo salvar nada sin antes romperlo para siempre. Encendí los motores de curvatura, ignorando los gritos de mi tripulación que ya empezaba a transformarse, y puse rumbo hacia la última mentira de los humanos, esperando que el precio de la entrada no fuera más caro de lo que ya habíamos pagado con nuestras almas. El trayecto hacia el sistema solar fue una procesión a través de un vacío que ya no parecía espacio, sino una herida abierta en el tejido del tiempo. La Tierra se alzaba ante nosotros no como la cuna de la vida, sino como una tumba silenciosa envuelta en una neblina de energía estática que repelía cualquier intento de escaneo convencional. La luna a la que nos dirigíamos, un satélite que los terranos llamaban Selene en sus mitos más antiguos, no era una roca inerte. Estaba cubierta por una red de filamentos de fibra óptica y conductos de energía que la hacían parecer un cerebro mecánico expuesto al frío del vacío. A medida que mi nave descendía hacia los hangares ocultos, sentí que la presión en mis células alcanzaba un punto crítico, una urgencia biológica de desgarrar mi propia piel para dejar salir lo que sea que la ingeniería humana hubiera sembrado en mi linaje. No éramos solo refugiados. Éramos la última carga de una batería que los habitantes de este mundo habían dejado cargando durante milenios, esperando el momento en que el universo decidiera apagarse por completo. Al cruzar el umbral del complejo subterráneo, la gravedad se estabilizó en un patrón que no reconocía, una fuerza que parecía empujarme hacia el centro de la sala donde una inteligencia artificial sin voz proyectaba imágenes de una historia que no figuraba en nuestros archivos. Los humanos sabían desde su primer contacto que nuestra galaxia estaba enferma, infectada por una apatía evolutiva que nos hacía vulnerables a la nada que acechaba en los bordes. Lo que nosotros interpretamos como un virus genético o una bomba de tiempo era, en realidad, un suero de trascendencia. Los terranos no querían eliminarnos. Nos estaban convirtiendo en herederos de su propia voluntad destructiva y creativa. La transformación dolorosa que sufrían mis extremidades era el precio de la entrada a una forma de existencia donde el miedo se convertía en combustible y la duda en un arma de precisión. Éramos la versión beta de una nueva humanidad, una legión de especies diversas unificadas bajo el fuego de un mismo espíritu indomable. De repente, los monitores de la instalación mostraron la llegada de la nave negra que habíamos visto anteriormente. No venía sola. Detrás de ella, emergiendo de las grietas del hiperespacio, miles de cascos metálicos que latían con una luminiscencia orgánica empezaron a rodear el sistema solar. No eran enemigos ni eran los humanos que recordábamos. Eran los jinetes de la tormenta, seres que habían cruzado el umbral del vacío y habían regresado con el conocimiento de cómo matar a la nada misma. Una voz resonó en mi mente, una frecuencia que no utilizaba palabras sino conceptos puros, informándome que la gran guerra por la existencia acababa de comenzar y que la Tierra no era el final del camino, sino el punto de ignición. La luna de Selene empezó a vibrar, transformándose en un cañón de realidad que utilizaba la energía de nuestro propio cambio biológico para disparar ráfagas de coherencia hacia la flota que avanzaba. La paradoja de nuestra situación era exquisita y cruel. Para salvar nuestras vidas, teníamos que dejar de ser nosotros mismos y aceptar la herencia de una especie que siempre había amado la guerra más que la propia existencia. Vi cómo mis manos, antes garras de una raza comerciante, se volvían densas y capaces de manipular flujos de energía que antes habrían desintegrado mis átomos. Los humanos nos habían dejado su armadura y su furia, pero también la responsabilidad de ser los guardianes de una luz que no podíamos comprender del todo. La flota de sombras chocó contra el escudo lunar, y el espacio se llenó de un ruido que no debería existir en el vacío, el sonido de billones de voluntades gritando al unísono que el universo todavía les pertenecía. No había lugar para la diplomacia ni para la tregua, solo quedaba el avance implacable hacia un destino donde la muerte era simplemente una variable más en la ecuación de la victoria. En el corazón del complejo, encontré una última grabación de la comandante que había liderado la expedición hacia el agujero de gusano.
Su rostro estaba cubierto por venas de luz y sus ojos eran espejos que reflejaban el nacimiento de nuevas galaxias. Me dijo que el sacrificio de la humanidad original fue necesario para crear un cortafuegos contra el gran vaciamiento, y que ahora nos tocaba a nosotros, los nuevos humanos, llevar esa llama hacia los sectores que aún permanecían en la oscuridad. La puerta del hangar se abrió, revelando una nave que no requería tripulación, solo un piloto dispuesto a fundir su conciencia con el núcleo del motor. Me subí al asiento de mando, sintiendo como el sistema nervioso de la máquina se conectaba con el mío, y por primera vez en mi vida, no sentí miedo por el futuro. Sentí el hambre de un depredador que acaba de descubrir que su presa es la eternidad misma, y con un pulso de energía que sacudió los cimientos de la luna, me lancé hacia el centro del conflicto, listo para demostrarle al vacío porque nunca se debe subestimar a una especie que ha aprendido a convertir su propia extinción en un nuevo comienzo. El estruendo no vino del espacio exterior, sino del centro de mis propios huesos cuando los motores de Selene se sincronizaron con mi nueva anatomía, convirtiéndome en el nervio central de una máquina de guerra que desafiaba cualquier concepto de física galáctica. Frente a nosotros, la flota de sombras que vestía los restos del acorazado de El Avance no avanzaba como naves convencionales, sino como un borrón en el lienzo de la creación, una mancha de tinta negra que intentaba absorber la luz de nuestro propio sol. Sentí el pulso de billones de conciencias a través del enlace neuronal, un coro de seres que antes eran Sanic, Odal o Harry, pero que ahora vibraban con la misma frecuencia indomable que una vez definió a los habitantes de la Tierra. No estábamos peleando por territorio ni por recursos, estábamos librando una batalla por el derecho a seguir siendo algo más que un recuerdo en el vacío, y el arma principal no era el antimateria, sino la pura e insoportable insistencia de nuestra existencia. Al chocar contra la vanguardia del gran vaciamiento, el espacio alrededor de mi nave se desgarró, revelando un abismo donde las leyes de la termodinámica se habían invertido, pero mi voluntad, potenciada por el legado humano, actuó como un ancla que obligó a la realidad a permanecer sólida. Cada pensamiento de duda que lanzaba el enemigo era devuelto con una ráfaga de memoria colectiva, un incendio de pasiones, dolores y triunfos que quemaba la nada como si fuera paja seca. Comprendí en ese instante de claridad absoluta que los humanos originales no se habían extinguido ni habían huido. Se habían fundido en la propia infraestructura de la galaxia, convirtiéndose en el sistema operativo de un universo que se negaba a morir. Éramos sus manos, sus ojos y su furia, ejecutando una melodía de destrucción necesaria que hacía que el vacío mismo retrocediera aterrorizado ante la ferocidad de nuestra luz. La nave de El Avance se interpuso en mi camino, una monstruosidad de metal y carne sombría que latía con el deseo de terminar con todo, pero al conectar mis sensores con su núcleo, no encontré un enemigo, sino un reflejo de nuestro propio sacrificio. La comandante no estaba allí para destruirnos, sino para servir como el último catalizador, el sacrificio final que permitiría que el fuego de la humanidad se extendiera más allá de las fronteras de nuestra galaxia. Lancé mi nave directamente hacia su centro, no para impactar, sino para fundir nuestras energías en un solo punto de singularidad que reescribiría el destino de todos los sistemas conocidos. El impacto no produjo una explosión, sino una expansión de significado, una onda de choque de propósito que viajó a través de los agujeros de gusano y las balizas de coherencia, iluminando cada rincón del cosmos donde la vida se había rendido ante la apatía. Vimos cómo la marea de la nada se desintegraba, no por la fuerza bruta, sino porque el universo entero acababa de recordar por qué valía la pena luchar, una lección que los terranos habían aprendido en sus propias trincheras y que ahora nos entregaban como su regalo de despedida. Las naves negras se disolvieron en polvo estelar y la brecha del vacío se cerró con un susurro que sonó a alivio, dejando tras de sí una galaxia que ya no necesitaba guardianes porque cada uno de sus habitantes se había convertido en un fuego imposible de apagar. Mi conciencia empezó a expandirse, dejando atrás las limitaciones de mi cuerpo físico para integrarme en la red de estrellas que ahora latía con el ritmo de un corazón humano, un motor eterno de curiosidad y desafío que nunca volvería a conocer el silencio de la sumisión. El santuario de Selene se apagó, habiendo cumplido su propósito de despertar a los gigantes dormidos que ahora poblaban el espacio, y la Tierra quedó allí, una joya solitaria en la oscuridad que servía como recordatorio de donde empezó todo. Ya no había razas superiores ni inferiores, solo una vasta hermandad de voluntad que miraba hacia las galaxias vecinas no con miedo, sino con la promesa de que el fuego de la vida llegaría a cada rincón del vacío. La era de la Federación había terminado y en su lugar nacía algo que no tenía nombre. Una civilización de arquitectos de la realidad que sabían que el orden es solo un descanso entre dos actos de creación violenta. El gran vaciamiento había fallado porque intentó devorar a una especie que había hecho de la lucha su propia forma de amor, y ahora nosotros, sus herederos, nos preparábamos para llevar ese grito de guerra y esperanza hacia el infinito.
Mientras mi visión se desvanecía en la luz del nuevo amanecer galáctico, sentí la presencia de Marcus Vane y el Arabance sonriendo desde los ecos del tiempo, satisfechos de saber que su locura había funcionado una última vez. La paz que ahora reinaba no era la calma de un cementerio, sino la vibración de un mundo que se sabe vivo y peligroso, una armonía que solo es posible cuando todos los presentes están dispuestos a arder por sus convicciones. La humanidad se había ido, pero su sombra era ahora más brillante que cualquier sol, y nosotros caminábamos bajo esa luz, listos para escribir el siguiente capítulo de una historia que nunca permitiríamos que llegara a su fin. En el gran teatro de la existencia, el telón no estaba cayendo, simplemente se estaba levantando para revelar un escenario infinito donde nosotros éramos los únicos dueños de nuestro destino, armados con la certeza de que mientras exista un solo pensamiento de desafío, el universo nunca pertenecerá a la oscuridad. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.